Señor. Dice el Salmo 122, versículo 1: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Para qué? Para alabar el nombre del Señor. Versículo 4, segunda parte: para alabar el nombre del Señor. Yo pienso que esto es muy importante, hermano, este tiempo de que alabamos, porque yo estoy seguro que en la casa no hacemos esto, ¿no? De andar, yo no los veo corriendo en su casa, sonando el pandero, ni alabando. Por eso es importante cuando nos reunimos, ¿verdad? Que podamos alabar el nombre del Señor, porque eso es lo único que podemos hacer, alabar y bendecir el nombre. Y es un gozo especial porque estamos reunidos y en un mismo sentir, en un mismo espíritu podemos alabar el nombre del Señor. No es lo mismo que tú en tu casa de repente quieras entonar algún canto, algún himno que te venga a la mente, y si en tu casa no son creyentes, pues hasta molestas, te ven feo, te ven feo, ¿no? Te ven raro, pero pues aquí lo podemos hacer, podemos abiertamente alabar el nombre del Señor en compañía de otros hermanos que tenemos el mismo sentir de alabar al Señor, ¿no? Por eso es muy importante el alabar el nombre del Señor. Bien, vamos a comenzar, mis hermanos. A mí me toca continuar en Romanos capítulo 8, versículo 18. Entonces te voy a pedir que me acompañes allá. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 18. Amén. Si tú traes tu Biblia, si tú traes tus escrituras, te invito a que abras capítulo 8, versículo 8 de la carta a los Romanos. Carta a los Romanos. Bien. A mí me toca compartir a partir del versículo 18, que estudiemos el día de hoy a partir del versículo 18, pero voy a tener que retomar del capítulo 17. Yo sé que ese ya es un tema que ustedes ya lo estudiaron, ya lo vieron con el hermano Joel, ya se lo saben, pero pues nos va a servir como de repaso, ¿no? ¿Sí? Así que si les pregunto, pues no hay problema porque ya se lo saben. Me voy a ir entonces desde el 17. Pero sabiendo y entendiendo que tenemos un Dios que es santo, un Dios que es perfecto y un Dios que es eterno, y que nosotros que no somos santos, no somos eternos, que no somos perfectos, necesitamos de su gracia. Todos los días de nuestra vida necesitamos de la gracia del Señor, y por ello vamos a pedir que el Señor nos la dé, que nos dé gracia para poder transmitir esta palabra, y también el que oye necesita la gracia para que pueda recibir, que el Señor, que el Espíritu hable al corazón de cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos a hacer una pequeña oración en el nombre de Jesús. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, para pedirte que tú bendigas este tiempo de enseñanza, que este alimento sea un alimento que nutra nuestros espíritus, que nos dé fortaleza, Señor, espiritual, que se cumpla el propósito para el cual tú envías tu palabra, Señor, que sea una palabra para exhortar, para consolar, para redarguir, que edifique y fortalezca nuestro espíritu, Señor. Pon tus palabras en nuestra boca, Señor. Abre los oídos y abre los ojos de cada uno de mis hermanos para que esto sea de bendición, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que aquí están.
porque han dispuesto en su corazón el venir, Señor, a alabarte, a bendecirte y a recibir de tu palabra, Señor. Sabemos que tú tienes un propósito en este momento, Señor, para cada uno, que se cumpla, Señor, en el nombre de Jesús. Y también a todos aquellos que llegue este mensaje, Señor, que llegue esta palabra, que sea de bendición, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, a partir del versículo 17 de Romanos, Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 17. Si ya lo tenemos, le doy lectura y dice: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bien, cuando comenzamos a estudiar esta carta de los Romanos, sabíamos ya que esta carta es la más leída, la más estudiada, la más mencionada, con una cantidad de información tan importante para la vida cristiana, para el cristiano, que esta carta es un fundamento para el pueblo de Dios. Si esta carta de Romanos no existiera, hermanos, nosotros como que no estaríamos completos. Pero gracias a Dios que el apóstol Pablo pudo escribir esta carta. Él ni siquiera conocía la iglesia de Roma, él nunca había estado en Roma, pero sabía que ahí había creyentes y envió esta información, envió esta palabra, que es la que nos ha llegado ahora. Y entonces les decía, hemos estado estudiando, mis hermanos, pero créanme que hemos estado aprendiendo grandes cosas que el Señor nos está mostrando, que nos está enseñando, que nos está fortaleciendo nuestra fe en el Señor, que nos está mostrando grandes cosas, mi hermano. Yo me quedo maravillado cada vez que estamos estudiando la palabra los sábados. Me quedo yo sorprendido y el Señor nos va mostrando cosas que yo no había entendido, mi hermano. Créanme, yo ya tengo muchos años y jamás había yo entendido muchas cosas de lo que estamos viendo actualmente. Y a mí me daría mucho gusto, mis hermanos, que ustedes todas estas cosas también las recibieran, que las aprendieran y que sintieran el mismo gozo, el mismo gusto que yo siento al decir: Señor, wow, esto yo no lo había visto, Señor, tú me has dado esto, Señor, yo soy esto, yo puedo hacer esto, Señor, cuántas cosas nos has dado que no entendía y que nos hacían vivir de una manera incorrecta, cuando el Señor nos ha dado todo en Cristo. El Señor nos ha dado todo. Pero ¿cuál es el problema? A lo mejor voy a parecer disco rayado, mis hermanos, es que no estudiamos la palabra. ¿No? La ocasión anterior yo mencionaba lo de la cronología del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del cual también estamos aprendiendo muchísimas cosas, pero no nada más es esto. Hay que leer también las epístolas, hay que leer la palabra, hay que llenarse de la palabra, hay que comerse la palabra, sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Él y es a través de esa palabra que Él nos está hablando. Entonces yo me gozo, yo me deleito en su palabra, la saboreo, como dicen, la rumeo. Si es rumiar, estoy rumiando la palabra, la mastico una vez, la vuelvo a masticar otra, y cada vez hay más conocimiento y más enseñanza, y eso es lo que precisamente el Señor quiere de cada uno, que tengamos conocimiento. Bien, entonces voy en el versículo 17, tengo ahí 3 palabras antes de una coma que dice: y si hijos. Nosotros somos hijos de Dios, ¿sí o no? ¿Estás convencido tú en tu corazón que eres un hijo de Dios? ¿Estás convencido realmente? Porque esta palabra es dirigida a los que son hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Por el Espíritu. Esa sería una, por el Espíritu. En Juan capítulo 1 versículo 12 nos enseña la palabra que a todos los que han creído en su nombre les ha dado la potestad, les ha dado el derecho
de ser llamados hijos de Dios. Si tú has creído en su nombre, Dios te ha dado el derecho de ser hijo de Dios. Juan 1:12, chécalo mi hermano, chécalo, no nos quedemos con la duda de nada de esto, porque para poder entender lo que sigue aquí en el libro en la epístola de Romanos, tenemos que tener la certeza de lo que somos en Cristo. Somos hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Tú tienes que tener la certeza de que eres un hijo de Dios. Yo no soy solamente ya parte de su creación. Yo no soy creación como lo que está allá afuera. Yo soy un hijo de Dios, porque yo he creído. Y ahí en Juan 1:12, alguien lo tiene y lo puede leer en voz alta, mis hermanos. ¿Ya lo tiene por ahí? A ver, ¿dónde está? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio la potestad, nos dio el derecho de ser hijo de Dios. Es como si Dios te hubiera llevado al registro civil y te hubiera registrado a su nombre, ¿no? Miguel Ramón viene a registrar al niño Miguel Ramón, el nombre del Padre, el Dios Altísimo. Ahí está, decretado, eres hijo de Dios. Ahí está lo que te avala, ¿no? Pero ya sabemos que somos hijos de Dios. Y ahora, si nos regresamos allá a Romanos 8, en el versículo 15 va a haber algunas características que como hijos de Dios debemos de tener para tener la certeza de que somos hijos de Dios. En el versículo 14, el primer dato inequívoco de que nosotros somos hijos de Dios es que, le voy a leer el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo te pregunto, ¿tú eres guiado por el Espíritu de Dios? ¿Recibiste el Espíritu? ¿O estás en el bautismo de Juan? ¿O ni siquiera has recibido el Espíritu? Cuando nosotros aceptamos al Señor, el Espíritu viene a nuestras vidas y ahora yo ya no soy guiado por mi carne, por mis pensamientos, por mis deseos. Ahora yo soy guiado por el Espíritu de Dios. Ese es un dato bien importante. En el versículo siguiente, en el versículo 15, recibimos un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Nosotros como hijos de Dios ahora tenemos una cercanía a Dios y podemos entrar confiadamente hasta el trono de gracia, tocar, sentir su presencia y decirle: papito querido, papito bendito, aquí estoy. Yo tengo una cercanía con Dios. Yo puedo llamar Abba Padre a Dios. ¿Cuál es la razón, mi hermano, por la cual Dios nos tuvo que adoptar? La respuesta es bien sencilla. ¿Cuál crees tú que fue la razón por la cual Dios nos tuvo que adoptar? Cuando llevaron a Miguel Ramón para registrarlo, ¿por qué Dios lo adoptó como hijo? Pues porque estábamos huérfanos. Estábamos muertos en el espíritu y Dios nos adopta. Por eso nos adopta. Estábamos huérfanos de un padre espiritual, ¿no? Estábamos abandonados, ¿sí? Prácticamente. Versículo 16, otra señal inequívoca de que tú eres un hijo de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu, ahí está con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ese Espíritu le da testimonio a mi espíritu, yo lo puedo sentir, de que yo soy un hijo de Dios. El Espíritu le da testimonio a mi espíritu, porque mi espíritu se enlaza con el del Señor y me da testimonio de que yo soy hijo de Dios. Entonces, si tú eres guiado por el Espíritu de Dios y si tú has recibido el Espíritu de adopción y si el Espíritu de Dios le da testimonio a tu espíritu, quiere decir que tú eres un hijo de Dios. Si tú tienes duda en alguna de estas cosas, hay que analizarlo, hay que revisarlo, mi hermano. Pero tú, para caminar en Cristo, debes de tener la certeza primeramente de que eres un hijo de Dios. Si no, no estás caminando, no estás haciendo ese proceso correctamente, ¿no? Tienes que ser un hijo de Dios. Y ahora, somos hijos de Dios porque hemos dejado la carne atrás.
En el capítulo 8, ahí mismo, Romanos 8:1 dice: porque nosotros, los hijos de Dios, los que somos guiados por el Espíritu de Dios, los que hemos sido adoptados y los que el Espíritu da testimonio a nosotros, en el capítulo 8, versículo 1 nos dice: porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no ando conforme yo quiero, ya no ando conforme a mi voluntad, ya no ando conforme a mis pensamientos. Ahora pongo las cosas, pongo mi vista en las cosas que son de arriba y no en las de este mundo. En el versículo 2 nos dice que los hijos de Dios ya fuimos librados de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay condenación para todos los que están en Cristo. Ya no hay condenación para nosotros. Nadie te puede venir a acusar, ni el mismo diablo te puede venir a señalar, a decirte que tú eres un pecador, porque Él te ha justificado. Tú has sido declarado justo en el Tribunal Supremo de Justicia de los cielos, donde el juez supremo es Jesucristo, el Dios Altísimo. Él te ha declarado inocente, te ha justificado, ¿sí? Gracias, Señor. Y otro punto en el versículo 5 sería: porque ya no pensamos en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. Ahora mi deseo es agradar al Señor, hacer su voluntad, buscar de su palabra, hacer conforme Él haría. Esas son señales inequívocas de que tú eres un hijo. Esas 3 palabras que aparecen en el versículo 17, y si hijos, antes de la coma, si tú eres hijo, tú debes de reunir todas estas características. Si no, por ahí algo te anda fallando, ¿no? Por ahí algo te anda fallando. Y precisamente esta es la idea de que yo te las mencione, de que tú las revises y que corrijas lo que está mal, ¿no? ¿Sí? Si tú no estás siendo guiado por el Espíritu, si tú no sientes que el Espíritu te esté jalando, si tú aún pones la mira en las cosas de la carne, en las cosas del mundo, entonces todavía quiere decir que por ahí anda. No quiere decir a lo mejor que estés mal, pero sí que tienes que ajustar algunas cosas para caminar conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Eso es importante revisarlo. Y después de ahí nos vamos a la segunda frase que está en ese versículo 17 y dice: también herederos. Si tú eres hijo, también eres un heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Nosotros, ¿cómo podríamos ser nosotros herederos de Dios, mi hermano? ¿Cómo es una herencia? Normalmente, para que tú recibas una herencia, necesitas esperar a que alguien se muera, ¿verdad? Pero Dios nunca se va a morir porque Él es un Dios eterno. Entonces, ¿qué herencia estás esperando? ¿Qué herencia estás esperando, mi hermano? ¿Qué herencia estamos esperando? En el Antiguo Testamento, los judíos tenían la idea de heredar una tierra, ¿no? No es así que el Señor les decía que la tierra prometida, que iban a poseer la tierra santa. Esa era su idea de una herencia. Pero cuando Jesús viene a la tierra y anda predicando, por ejemplo en el Sermón del Monte, les da una bienaventuranza que está en Mateo 5:5, para que después lo revises. Les dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Así dice. Y en Mateo 25:34 nos dice, Jesús dice a sus seguidores que en el juicio final el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Heredad el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Tú crees que la herencia que Dios tiene para nosotros es un terreno, una casa? Porque Jesús le dice a sus discípulos: les voy a decir la verdad, allá donde yo voy hay muchas moradas. Y cuando yo leía esa palabra, yo me imaginaba que había muchos como departamentos y que íbamos a vivir unos arriba, Marco arriba de nosotros y el hermano Miguel abajo.
como unos departamentos, yo me imaginaba así, ¿no? Como una unidad habitacional, algo así más o menos. O a lo mejor terrenos grandes, ¿no? Una casa muy amplia, lo que tú te quieras imaginar, mi hermano. Ciertamente la palabra nos dice que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, pero la mayor herencia que Dios tiene para nosotros es la vida eterna. La vida eterna. ¿Tú entiendes lo que es la vida eterna? ¿Te imaginas lo que es la vida eterna? Vivir por siempre en la presencia de Dios. Y quiero que me acompañes a Juan 17:3. Acompáñame a Juan 17:3. Juan 17:3. ¿Sale? Si tú no sabías lo que es la vida eterna, en este momento espero que lo puedas entender. La vida eterna no es lo que el hombre tiene aquí, el cual está atesorando riquezas, propiedades, poder. La vida eterna es algo más profundo, más importante. ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3. Jesús está hablando y les dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Señor, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Jesús hablando y enseñándolos. La vida, ¿cuál es la vida eterna, mi hermano? Que le conozcamos a Él y a Jesucristo. Y yo me voy a atrever a decir ahorita, a lo mejor el pastor me va a corregir, me va a decir, pero yo creo que nosotros ya estamos viviendo la vida eterna, ¿sí o no? Porque le hemos conocido y hemos conocido a Jesucristo, el cual Él envió. Estamos ya viviendo esa vida eterna. Por eso te digo que tú te tienes que gozar cuando lees su palabra, cuando la estudias, cuando el Señor te está mostrando su palabra, cuando Él te está revelando lo que a lo mejor muchos otros no pueden ver, y tú te deleitas y tú te gozas y dices: ah, Señor, ¿qué me estás mostrando? Y hasta te dan ganas de llorar por lo que estás leyendo y cómo lo estás entendiendo. Esa es la vida eterna, mi hermano. Esa es la vida eterna, que estemos para siempre, pero no pensando en que ya vamos a tener propiedades, posesiones, pensando que lo más valioso que va a haber allá va a ser la presencia de Dios. Va a ser la presencia de Dios, es lo que vamos a tener ahí. Esto es lo más valioso que el oro, más valioso que la plata, algo que no es perecedero, que se acaba, más valioso que cualquier cosa, más valioso que cualquier cosa. ¿Sí me explico, mi hermano? ¿No te da gozo? ¿No te da alegría? ¿Sí entiendes lo que te acabo de decir? ¿Cuál es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? El conocerle a Él. Ahora lo estamos viviendo, y estoy seguro que, como lo vamos a ver más adelante, estamos viviendo solamente una pequeña parte de esa vida, de esa revelación que Dios tiene para nosotros, pero que cuando nosotros seamos glorificados, entonces vendrá la revelación total de todo lo que tenemos. En este momento no lo podemos tener porque somos imperfectos, somos pecadores, todavía vivimos en un cuerpo mortal, pero cuando esto corruptible sea vestido de incorruptibilidad, entonces en ese momento nos será revelado y le veremos a Él como Él es verdaderamente, ¿no? ¿Sí? Esa es la vida eterna. A mí me viene a la mente en este momento, mis hermanos, cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, después de que estuvieron luchando contra reyes para sacarlos y ellos poder tomar su posición, el Señor le dice a Josué que reparta. Ahí sí estaba repartiendo tierra para todos, un hogar para cada uno de ellos, pero hay un pueblo al que Él no le da nada. A los levitas, a ese pueblo no le tocó nada, mi hermano. No le tocó nada. ¿Sabes por qué no le tocó nada? Porque a ese pueblo le iba a dar la mejor parte. Tú puedes decir, pues, ¿cómo la mejor parte si no tenían ni en dónde vivir? Le tocó la mejor parte porque la herencia para esos levitas iba a ser la presencia del Señor. Yo soy tu herencia, yo soy tu posesión.
Y el Señor nos ha llamado a nosotros de alguna manera a ser levitas, a ser adoradores, a ser sacerdotes. Y nos está diciendo que lo más valioso para nosotros tiene que ser la presencia de Dios. Que no pongamos nuestra mirada en las cosas del mundo, en lo material, en lo que hay ahí. Nuestra herencia y nuestra porción debe de ser Jehová. El salmista, el rey David, dice en el Salmo 16:5: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. El Señor es mi herencia. David tenía de todo, era el rey más poderoso, tenía muchas esposas, tenía muchas posesiones, era temido por todos sus enemigos. Pero para él lo más importante era la presencia de Dios, porque él sabía que su herencia era la presencia de Dios. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Y hay un canto que cantábamos hace muchos años, ya no lo hemos cantado, y que dice más o menos, yo creo que mi hermano Miguel se lo sabe, él se sabe todos los cantos que yo me sé, se lo sabe todos. Y dice un canto más o menos, dice: no sé por qué, Señor, tú me tocaste, no sé por qué, en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Y dice el canto lo más importante: porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. No sé por qué el Señor nos tocó, por su amor y su misericordia, pero ¿te imaginas tú sintiendo en tu corazón, mi hermano, que lo más importante realmente para ti es la presencia del Señor? Que quites de tu mente todos tus afanes, todas tus preocupaciones, que te olvides por momentos que estás enfermo, que estás en bancarrota, que estás siendo perseguido, que no tienes trabajo, que en ese momento tú digas: mi porción y mi herencia es Jehová. Los levitas tenían que entender eso, que ellos no tenían una herencia, su herencia era el Señor, lo más valioso, lo más importante. Las demás tribus, sus hermanos, cada quien escogió su tierra, se les repartió, pero a ellos no se les dio nada, porque ellos, su herencia es el Señor. Tu herencia, mi hermano, debe de ser el Señor. Primera de Pedro 1:4 dice: tenemos una herencia allá arriba, incorruptible, una herencia que es inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Inmarcesible quiere decir que es una herencia que no se marchita, que no es el oro, porque incluso el oro pierde su valor, se desgasta. O sea, no hay un material en esta tierra que sea eterno, mi hermano. Lo único eterno que hay en este mundo es la presencia de Dios, lo más valioso, lo que no pasa, lo que no se acaba, no se va a terminar nunca. No se puede destruir la presencia de Dios. La presencia de Dios no se contamina, no se marchita, no cambia, no se deteriora. Los religiosos en el tiempo de Jesús fueron llamados a seguir la enseñanza de los levitas, que tuvieran por herencia a Dios. Pero si ustedes han seguido la historia del pueblo de Israel, de los sacerdotes, del sumo sacerdote, ellos cambiaron la presencia del Señor por los negocios en el templo. Ellos controlaban la venta de animales, cobraban por servicios, etcétera, etcétera, etcétera. El sumo sacerdote era la persona más acaudalada cuando él no debía tener nada. Era una mafia
era una mafia. Ellos cambiaron la herencia eterna de Dios por la herencia de este mundo. Pero sabemos cuál fue su final, ¿no? Sabemos cuál fue su final. El mismo apóstol Pablo, mis hermanos, él había estudiado para ser un rabino, para ser un sacerdote. No sé, a lo mejor él aspiraba a llegar a ser algún día sumo sacerdote, etcétera. Pero todo lo que él había aprendido, dice en Filipenses 3:8, que él lo consideró como basura, como algo que no tenía un valor, por la excelencia del conocimiento de Cristo. O sea, si tú todo lo que tú tienes, todo lo que tú haces, todo lo que tú sabes, todo lo que tú has estudiado, tus 20 licenciaturas y tus 80 doctorados que tienes, si tú no los consideras como basura al lado del conocimiento de Cristo, estás frito, ¿no? Estás frito. No estoy diciendo que estemos peleados con que estudies, te prepares, te capacites, excelente. Pero hay algo muchísimo más importante y más valioso, que es la presencia y el conocimiento de Cristo. Pablo se quedó así cuando se dio cuenta de que todo el tiempo que había invertido, que todo el tiempo que él había dedicado a aprender y a tratar de hacer, según él, la obra de Dios, cuando él se dio cuenta que estaba totalmente equivocado, dijo: Señor, todo esto es basura, no me sirvió para nada. Y buscó el conocimiento de Cristo. Nuestra herencia es el Señor, mi hermano, y la herencia está aquí. Amén. Aquí está tu herencia, mi hermano. Gloria a Dios. La herencia es esta: la sabiduría, el temor a Jehová. Esa es tu herencia. Y la traes como chicharrón, o ni siquiera la has abierto, las hojas ni se despegan porque ni la lees. O sea, ahí se da uno cuenta la herencia, ni siquiera sabes qué es tu herencia, y ahí está, ¿no? Ahí está la Biblia, la palabra, ahí está guardada, ¿no? Eres bíblico, porque dice guarda la palabra, y literal la guardamos, ¿no? La guardamos, pero hay que guardarla, pero hay que guardarla en el corazón, no allá donde se empolva, ¿no? Bien, vamos a continuar. Y continuamos Romanos 8:17, la segunda parte de ese versículo. Aquí estábamos. Dice que Romanos 8:17, en la segunda parte de ese versículo, la tercera frase que ahí tenemos, que dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta es quizás la mala noticia para muchos, o lo que a muchos a veces no les gusta, no les parece, no les acomoda, porque dice: si es que padecemos. O sea, ahí está poniendo una condicionante de que para poder seguir al Señor hay que padecer, mi hermano. Para poder heredar hay que padecer juntamente con Él, para que seamos glorificados. Dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 4:12, que no les sorprenda, mis hermanos, la prueba de fuego que viene para ustedes, como si alguna cosa extraña os aconteciese, diciendo: ay, Señor, ¿y ahora yo por qué estoy así? ¿O por qué yo estoy enfermo? ¿O por qué yo estoy en tribulación? ¿O por qué yo soy perseguido? Que no les sorprenda, mis hermanos, como si algo extraño sucediera, porque estamos leyendo aquí que es necesario padecer juntamente con Él. Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y les dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es necesario. ¿Cuál es el camino a esa herencia? El camino nos lo mostró el Señor Jesús. Los mismos pasos que Él tomó, el camino ya está marcado. Ese mismo camino de sufrimiento, de padecimiento, lo tenemos que seguir nosotros.
Ese es nuestro camino, mis hermanos, no hay de otro. Aquí no hay nada de pare de sufrir, ya se los he dicho, en broma y en serio, aquí no hay pare de sufrir. Yo no sé, no me explico, bueno, sí me explico cómo pudo haber surgido una herejía tal como eso de pare de sufrir. Eso es una herejía, hermanos. Es una herejía porque la Biblia nos muestra, no sé cuántos versículos porque no los he contado, pero son muchos versículos que nos hablan acerca de que tenemos que padecer. Si no fuese necesario padecer, Cristo no hubiese padecido. ¿Para qué? Sí, el Señor va a hacer todo. No es, hermano, es una herejía, es una mentira, es una enseñanza diabólica esa de pare de sufrir, de que bueno, ¿y por qué surge esa herejía? Porque nosotros no hemos hecho de su palabra, de su enseñanza un tesoro, no la leemos, no la comprendemos, y es más fácil creer lo que me dicen que yo meterme a estudiar la palabra. Ya ven la importancia de leer su palabra, ¿no? De entender su palabra. Bíblicamente eso es una herejía, mis hermanos, es una herejía, pero tremenda, ¿no? Bien, mis hermanos, ¿vamos bien hasta ahí? Llevamos un versículo, nos faltan todavía como otros 10, vamos bien, ¿sale? Ahora sí, Romanos 8, en este mismo capítulo, pero ahora en el versículo 18. Es ahí, lo demás era solamente un repaso de lo que ya habían visto, y ahora sí nos vamos al tema en el cual yo tengo que enfocarme un poco más. Versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo le está diciendo a la iglesia, le está hablando en este momento a la iglesia de Jesucristo de Valle de Chalco, y le está diciendo: tengan por cierto, mis hermanos, que las aflicciones que ustedes tienen en este momento, que las aflicciones, que tu enfermedad, que tu necesidad económica, cualquier aflicción que estés llevando, que estés batallando en tu casa, con tu familia, en tu trabajo, lo que sea, lo que gustes, lo que mandes, ahorita a lo mejor podríamos hacer una lista de todos los padecimientos. El apóstol Pablo les está diciendo: no se compara nada de eso, lo que tú me digas, lo que tú me enseñes, no se compara para nada con la gloria venidera. O sea, lo que nosotros vamos a tener, mi hermano, no se compara para nada con lo que tú estés padeciendo, con lo que tú estés sufriendo, con lo que tú estés luchando. No se compara para nada, porque esa gloria se va a manifestar sí o sí, porque es promesa de Dios. No se compara para nada, ni lo dijimos, ni cuantitativamente ni cualitativamente, en proporción. La gran bendición que a nosotros nos espera, una eternidad gozando de la presencia de Dios, en donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, no habrá más enfermedad, no se compara. ¿Tú sabes cuánto tiempo es una eternidad, mi hermano? Una eternidad. ¿Sabes cuánto tiempo es una eternidad? No se puede medir, no hay un número. ¿Cuántos años puede vivir un hombre aquí en la tierra? 70, 80 años, 70, 75, 85 años que tú sufras en esta tierra, por más mal que te vaya, no se van a comparar en nada. Los 75, 80 años que tú vivas van a ser como un suspiro, van a ser como un abrir y cerrar de ojos, va a ser como un sueño cuando estemos en la presencia de Dios. No se pueden comparar con la gloria venidera, no se puede comparar para nada, mi hermano. Quiero que te metas eso a la mente. ¿Por qué? Porque los padecimientos, las tribulaciones, los problemas no se van a acabar, jamás van a terminar, mi hermanos. Y aquí tenemos que ver algo, que somos, los cristianos somos personas que tenemos una doble bendición, porque tenemos en cada prueba, tenemos el consuelo de nuestro Dios. No somos como los impíos que padecen y sufren, pero en ellos no hay consuelo.
no hay esperanza. Y esto que están padeciendo, al inverso de nosotros, no es nada comparado con lo que van a padecer en el lago de fuego. Esto nada más están calentando los motores un poquito, ¿sí te fijas? Ellos están padeciendo, y si eso se les hace fuerte, allá va a ser peor, mi hermano. Y si nosotros estamos padeciendo aquí por un corto tiempo, no va a ser nada comparado, porque tenemos ese consuelo de que la gloria venidera allá vamos a estar sin ningún problema. Esa es la confianza, esa es la esperanza que nosotros tenemos que aprender. Dice, las aflicciones que tenemos en este momento no son comparables con la gloria que viene. Y Pablo lo decía, y lo decía con conocimiento de causa, porque Pablo tenía un doctorado en sufrimiento. Acuérdate que él fue apedreado y ya casi, más bien lo dejaron muerto y el Señor lo levantó. Naufragó, lo descolgaron de un cesto, lo siguieron, lo picó una víbora. Pablo padeció peligros, hambre, desnudez, de todo. Y él al final termina diciendo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Peligro, hambre, desnudez, enfermedad, angustia, tribulación, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir, no, nada en este mundo nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Todo lo que tú sufras, todo lo que tú padezcas, voy a decir como decía el pastor Alex Olvera, hablando de Demóstenes, sufro. Es una caricatura y sale el gatito sufro. O sea, él sufría porque estaba enamorado de una gatita y él se sentía el hombre o el animal más miserable del mundo, ¿no? Sufro. Ya deja de decir que sufres. Pon tus ojos en esta promesa. La gloria venidera que tú vas a tener después de esto no se compara con lo que estás padeciendo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, esa es la confianza que nosotros debemos de tener. Y te digo que esto no se acaba, mi hermano, porque somos hombres imperfectos, con cuerpos imperfectos, en un mundo imperfecto. Esto no se va a acabar, mi hermano, esto no se va a acabar. El cristiano está acostumbrado a vivir un cristianismo de apariencias, no quiere sufrir, no quiere padecer, no quiere esforzarse, no quiere hacer nada. Pero para vivir en Cristo, mi hermano, tenemos que padecer, tenemos que esforzarnos, tenemos que caminar y andar en las pisadas que Él anduvo. No hay otro camino. Segunda de Corintios 1, versículo 5 nos dice que de la misma manera que van a abundar en nosotros las aflicciones, de esa misma manera también tú tienes que tener presente que en ti van a abundar la consolación de Dios. De la misma manera que abunden las aflicciones, va a abundar la consolación. Filipenses 1:29 dice que a nosotros, mis hermanos, se nos ha concedido a causa de Cristo dos cosas: que creas en Él y que padezcas por Él. A ti se te ha concedido, mi hermano, que creas en Cristo. Eso es lo más hermoso, lo más importante, como hace rato lo mencionábamos. Pero también se te ha concedido que padezcas, que sufras, que luches por Él. El camino que conduce a la gloria pasa primero por la cruz. En 2 de Timoteo 2:11 nos dice: si sufrimos, soportamos con paciencia, porque hay una conexión entre el sufrimiento y la gloria de Cristo, la gloria que veremos, mi hermano. Versículo 19, nos vamos al versículo 19. Voy a leerlo, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí ya el apóstol como que está cambiando un poquito de tema, nos está hablando
de la creación de Dios. Versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Leí hasta el versículo 22. Nos está hablando que hay una creación, mi hermano, que está anhelando, que anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la creación. ¿Cuál creación? Comentábamos cuando estuvimos estudiando este pasaje en el libro de los Romanos, que hay diferente creación de Dios. Los ángeles son creación de Dios. Nosotros somos creación de Dios. Los demonios son creación de Dios. Los árboles, las montañas, los mares, los ríos son creación de Dios. Esa creación, los demonios no pueden estar esperando nuestra redención. Los ángeles no pueden esperar redención porque su condición es diferente a la de nosotros. ¿Quiénes están esperando que nosotros seamos manifestados, que nuestra gloria se manifieste? La creación, refiriéndose a lo que nosotros conocemos como naturaleza. Los mares, los ríos, los montes, el mar, los desiertos, los paisajes de nieve, la tundra, o sea, todo lo que es creación fue sujeto a vanidad, mi hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que la creación que nosotros conocemos, esto es algo bien importante, yo nunca lo había entendido, espero que me puedas entender, mi hermano, que la creación como nosotros la conocemos, esa creación tan maravillosa como la vemos, perfecta, los mares, los videos que podemos ver ahora de muchos programas que sacan en donde se ven las montañas y todo hermoso y podemos ver una perfección de Dios en todo ello. Eso no era así al principio, mi hermano, era 1000 veces mejor. Si a ti te sorprende ver eso, ni siquiera nos podemos imaginar cómo era antes de que el hombre hubiese caído. ¿Por qué sucedió esto? Porque Dios maldijo la tierra. En Génesis 3, 17, 19, quiero que me acompañen, hermano. Génesis 3, 17 al 19. Acompáñame, hermano. Génesis 3. Lo voy a leer, dice, versículo 17, capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Dios maldijo la tierra por causa de la desobediencia del hombre. O sea, cuando el hombre cayó, también cayó la naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios había creado a Adán y a Eva para que reinaran sobre la tierra, para que representaran la imagen de Dios en la tierra. Pero ellos, al desobedecer, distorsionaron la imagen de Dios en la tierra y al mismo tiempo hicieron que la tierra fuera maldecida. ¿Sí me explico, mi hermano? Y dice aquí, cardos te producirá. El versículo 18, espinos y cardos te producirá. Podemos ver que la hierba que no tiene, yo le llamo hierba mala, crece sola sin que la llames, pero ¿a poco crece solo un jitomate o un árbol? Ay, cuando ves ya hay un árbol de papayas y eso no, eso cuesta trabajo producirlo. O sea, la tierra no tiene la forma y el orden que tenía antes, y ese orden tiene que regresar. ¿Cuándo va a regresar ese orden, mi hermano? Cuando nosotros seamos redimidos, también la tierra juntamente va a ser redimida con nosotros y va a tomar
el aspecto que tenía en un principio. ¿Sí? Si nosotros nos maravillamos de cómo es la naturaleza, mi hermano, pues nos vamos a quedar con los ojos cuadrados cuando veamos que la tierra, la creación de Dios, vuelve a tomar ese orden que tenía en un principio. Te lo puedes, por lo menos lo puedes rumiar en tu mente. ¿Cómo será eso, mi hermano? La naturaleza 1,000,000 de veces mejor de como lo es ahora. Nosotros transformados, esto corruptible se va a vestir de incorruptibilidad para poder estar en la presencia de Dios. Va a ser un cambio tremendo. O sea, nosotros no somos los únicos que estamos esperando nuestra redención. La creación entera está esperando la redención junto con nosotros. Jesús no es solamente el redentor del ser humano, Jesús es el redentor de toda la creación, mi hermano. De toda la creación. ¿Sí me explico? ¿Sí me estoy explicando? Esto es totalmente nuevo para mí. Yo no lo sabía, yo no lo entendía. Gloria al Señor por esta palabra. Ahora podemos entender por qué hay huracanes, por qué hay pues todo lo que se está secando, por qué hay incendios forestales, por qué hay crueldad animal, por qué hay todo lo que digan. La ciencia puede decir, ay, es que esto sucede porque se está acabando la capa de ozono y esto sucede por aquello. Nosotros entendemos que esto sucede porque la tierra está bajo maldición de Dios por la culpa del hombre. El hombre es al final el culpable de todo esto, ¿sí? La explicación es esa. La explicación es esa. Pero va a llegar un momento, como lo dice aquí, que la tierra va a ser redimida. ¿Cuándo? Cuando nosotros seamos redimidos. Nos regresamos a Romanos, mis hermanos, otra vez. ¿Vamos bien, mis hermanos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Quieren que hagamos una pausa activa de 1 minuto? Levántese, mi hermano, levántese y mueva sus piecitos para que no se me duerma. Ya vamos casi terminando, pero para que de repente nos vence el sueño, el cansancio, ya también a esta hora ya va rindiendo nuestro cuerpo, ya estamos acostumbrados a dormirnos a cierta hora. Mueva sus rodillas, mi hermano, mueva sus rodillas como en la alabanza, ahí moviéndonos un poquito. Muévase un poquito para que no se me duerma, ¿no? ¿Sí, mi hermano? Ok, vamos a continuar. ¿Sale? Vámonos de nuevo a Romanos. Romanos, creo que vamos bien. Ya nos falta poco. Le había dicho que nos faltaban muchos versículos, pero con esto que acabo de comentar cubrimos todo esto que está hasta el versículo 22. Dice que la misma creación, en el versículo 22 de Romanos 8 nos dice que la misma creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. La creación está gimiendo y está teniendo un dolor para que pueda ser manifestada su redención, la redención en el hombre y la redención en la naturaleza. Veíamos y platicábamos que hay 2 tipos de dolor, mi hermano. Hay 2 tipos de dolor. El dolor de una persona que está enferma y está, por ejemplo, en una enfermedad terminal, el cáncer, por ejemplo. Yo entiendo que hay ocasiones que ya, pues, les tienen que estar inyectando dosis altas de droga, precisamente para el dolor, porque ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer, solamente es para poderle dar una calidad de vida al paciente antes de que muera. O sea, es un dolor para muerte. Es un dolor que ya sabes que tu final va a ser la muerte. Pero en este caso, el dolor que está manifestando la creación, versículo 22, la creación gime a una
y aún está con dolores de parto hasta ahora. Otro tipo de dolor, y un dolor muy fuerte, un dolor que solamente las mujeres que han podido dar a luz a través de la manera natural, no a través de cesárea, saben lo que es un dolor de parto. Dolores terribles, fuertes, que comienzan muy leve y poco a poco, conforme se va acercando el alumbramiento, ese dolor va aumentando y aumentando. Ustedes, mis hermanas, me deben de entender, lo deben de entender mucho mejor que nosotros los hombres, cómo ese dolor va aumentando. Pero la mujer, ahora sí que no se raja, la mujer no se acobarda, porque sabe que mientras más fuerte el dolor, más cercano está el tiempo en que dará luz una nueva vida. Y así es el gemido de la naturaleza, y así debiera ser el gemido de nosotros como hombres: aguantar el dolor, aguantar el padecimiento y tener el consuelo y la esperanza que no es un dolor para muerte como la que está enferma de cáncer, que es un dolor que va a dar una vida nueva. Por eso yo les decía hace rato, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, mis hermanos. Es un dolor que va a dar a luz una nueva creación, una nueva naturaleza del hombre. ¿Sí me explico, mis hermanos? Así está la naturaleza, gimiendo con dolores de parto. Y repito, el hombre a veces es menos sensible en ese sentido y no lo entendemos, pero deberíamos nosotros de estar anhelando la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros debiésemos estar anhelando y aguantando esos dolores con la esperanza y el consuelo que lo que viene dará a luz algo nuevo. Por eso yo te decía hace rato, mi hermano, y el apóstol lo decía, que esto que estamos padeciendo en el versículo 18, que tú lo tengas por cierto, que todas las aflicciones, que todo el dolor, que todo el padecimiento que tú estés llevando en este momento, no es nada comparable con la gloria venidera que te espera. ¿Sí me explico? Lo que tú estás padeciendo, mi hermano, lo que tú estás sufriendo, si tú estás en Cristo, es un dolor de parto. No es un dolor para muerte, es un dolor de parto. Imagina que tú vas a dar a luz. ¿Sí me explico, mi hermano? Métete eso en la cabeza. Tú estás parturiento, así se dice, ¿no? Eres parturiento, parturienta. Bueno, no podemos decir parturienta porque es una palabra que se utiliza para la mujer, pero sí me entiendes lo que te estoy diciendo, hermano. No entremos en detalles gramaticales ni nada. Entiéndeme que estás dando a luz. Tu corazón y tu espíritu debe anhelar la manifestación gloriosa que viene, ¿no? ¿Sí? Bien, nos vamos a Romanos 8:23, mi hermano. Romanos 8:23. Y no solo ella, o sea, no solamente la creación, sino que también nosotros mismos. O sea, me adelanté un poquito, nosotros mismos estamos anhelando. Estamos en el versículo 23. Muy importante que me vaya siguiendo, hermano. Nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Lo que acabábamos de comentar, te digo que me adelanté un poco, pero nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Aquí surge un detalle. Yo puse aquí, ¿qué pasa aquí? Pablo ya nos había dicho en el versículo 14, 15 y 16 que fuimos adoptados. Si te regresas ahí, mi hermano, en este mismo capítulo, en el versículo 14, 15 y 16, si te regresas, Romanos 8, versículo 14, nos dice lo siguiente. Quiero hacer énfasis en esto porque aquí nos dice que
estamos esperando la adopción. Pero yo te acabo de decir hace rato que nosotros ya fuimos adoptados por Dios, ¿sí o no te dije eso? Entonces, ¿estoy mintiendo o está equivocado Pablo o qué está pasando ahí? Dice en el versículo 14, porque todos los que son guiados por Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Aquí está lo que pudiera parecer una contradicción, pero no lo es, porque voy a aclararlo. Nosotros tenemos, por decirlo así, mi hermano, una redención a medias. Tenemos una redención en cuanto a que ya hemos sido perdonados, ya hemos sido justificados, pero nosotros vivimos en un proceso de santificación para poder llegar a la glorificación cuando nuestro Señor venga. ¿Te fijas cómo nosotros ya cumplimos una parte, pero todavía hay un camino que andar y todavía hay muchas cosas que Dios quiere hacer con nosotros? O sea, nosotros tenemos, vuelvo a repetir la palabra, una adopción a medias. El proceso que Dios tiene para nosotros apenas va como al 50. Es como cuando estás cargando tu celular. ¿Cuánta carga tiene? Pues apenas lleva 50. Pues ¿cuánto le falta para que se complete? Le falta otros 50 para que diga carga completa o proceso completado. Entonces nosotros mismos estamos esperando esa adopción y la redención de nuestro cuerpo, de lo que yo te hablaba hace rato. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad, esto corruptible se vista de incorrupción y nuestros cuerpos sean transformados. Cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primeros y los que hayamos quedado seremos tomados, y estoy seguro que en ese momento nosotros seremos transformados. Ahí se completará esta adopción. Sí, no te quede duda de que lo que hace rato dijimos, de que somos adoptados y que podemos acercarnos al Padre y decirle Abba Padre, y que el Espíritu de Dios da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. No te quede la menor duda de eso. Pero eso es la primera parte, mi hermano. Falta la segunda, y es la mejor, la más importante y la más gloriosa, la que nos falta por completar en nuestras vidas. Y lo podemos dar por un hecho. Lo podemos dar por un hecho. Sí o sí, porque el Señor nos ha dado esa promesa. Y nos dice que nosotros tenemos las primicias del Espíritu. Tenemos las primicias del Espíritu. Romanos 8:24. Y no solo ellas, sino también que nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. A nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo, pero ¿qué crees, mi hermano? Que también se nos ha dado como que una parte. Mi hermano Miguel, nos decías que Paracletos era, Miguelón, apartar. Era como apartar, ¿no? Como un pago inicial. El Espíritu que el Señor nos ha dado es un adelanto nada más de que va a venir con nosotros y va a pagar el resto para tomarnos. Es como cuando tú vas a comprar algo, te gustó algo en algún lugar, tú dices, lo dejo apartado con 100 pesos y mañana vengo y pago lo demás y me lo llevo. Así es el mismo proceso de glorificación. Y viene la mejor parte del Espíritu. Pero tengo un dato aquí que dice, que habla acerca de las primicias. En el Antiguo Testamento, las primicias era traer a Dios los primeros frutos. Los primeros frutos de la cosecha se traían a Dios. Esas eran las primicias. Y ese acto consagraba toda la cosecha e implicaba la esperanza de recibir frutos más tarde. ¿Sí me explico? Era como que nada más el adelanto, y el que llevaba las primicias daba por hecho de que
esa pequeña parte que él estaba dando no iba a ser nada comparada con todo lo que iba a poder recibir. O sea, que venía lo mejor, lo más grande, lo más abundante. La medida del Espíritu Santo que ya tenemos no es más que un vislumbre de las muchas otras cosas que nos aguardan en el futuro. Esa es la idea de la esperanza futura a la cual Pablo se está refiriendo. O sea, lo que tenemos, mi hermano, lo que tenemos ahorita no es más que la mitad de lo que nos espera. Tenemos ahorita lo necesario, lo importante, lo suficiente para caminar en ese proceso, pero Dios todavía tiene muchas cosas preparadas para nosotros. Y vuelvo a repetir, para Pablo, ese anhelo, esa esperanza no era algo como la gente en el mundo lo puede ver. Pues yo tengo la esperanza de que las cosas cambien, yo tengo la esperanza de que mi marido deje de tomar, yo tengo... No, hermano, eso es, quién sabe si pueda ocurrir algún día. La esperanza que Pablo tenía era una esperanza que él daba por un hecho, como una certeza de que eso va a suceder en la vida de los cristianos. Y casi terminamos, mi hermano, vámonos al versículo 24. Versículo 24 nos dice, versículo 24: porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que no vemos? ¿Quién sigue esperando algo que ya tiene, mis hermanos? Si con lo que tenemos ahora, con lo que Dios nos ha dado, nosotros ya tuviésemos la salvación completa, el proceso de santificación y el proceso de estar en su presencia, si con eso ya lo tuviéramos garantizado, entonces nosotros ya no tendríamos ninguna esperanza que esperar. No tendríamos nada que esperar ya, mi hermano. Por eso Pablo lo dice aquí. Es un juego de palabras ahí medio raro, pero dice, porque en esperanza fuimos salvos. O sea, él está hablando en pasado. Él ya dice que fuimos salvos. Pero nada más eso, mi hermano, nada más salvos. Porque la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? O sea, dice, si esto que yo ya tengo en Dios, en Cristo, ya fue todo lo que Dios hizo por mí, pues entonces pues yo ya no tengo nada que esperar. Y más adelante en el versículo 25 nos dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguantamos. Voy a leerlo en una versión parafraseada que dice así: si deseamos, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, algo que todavía no tenemos, tenemos que esperarlo con paciencia y confianza, y en la espera mostramos nuestra confianza. Otra versión dice, esperando en la esperanza de una salvación completa, esperando pacientemente la glorificación y el fin de las aflicciones. Otra versión más dice, esperando pacientemente con dolores de parto el nacimiento del nuevo mundo, un mundo que no hemos visto, y esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo entre las nubes. Es una esperanza que vale la pena acariciar. Es decir, aquí Pablo nos está invitando y nos está exhortando a que nosotros pongamos nuestra esperanza para acabar pronto y redondear la idea en que el Señor todavía tiene muchas cosas importantes que hacer en nuestras vidas y completar ese proceso de salvación que en este momento está como al 50%, pero que cuando Él sea manifestado, nosotros seremos glorificados, la creación será redimida y podremos ver cielos nuevos y tierra nueva. Este pasaje de Romanos, mis hermanos, es el único que yo recuerdo en donde Pablo habla acerca de la creación, acerca de la naturaleza. No recuerdo otro texto ahorita, pero creo que es la única parte en donde Pablo le da
importancia a esto, mis hermanos. Hermanos, hay mucho todavía que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Hay mucho que está preparado para nosotros. Estamos a un 50. ¿Qué pasa si yo desconecto mi celular y nada más está el 50? ¿Cómo se va a quedar? A la mitad. Se queda a la mitad, ¿no? Si tú te desconectas, mi hermano, si tú te desconectas, te vas a quedar al 50. Y tristemente podemos decir que hay hermanos que andan al 30, al 20, al 10, ya se les está apagando el celular, ya la carga ya está casi cero, ¿no? O su pila ya no retiene, la pila ya, y le echan la culpa a la pila, es que esta pila ya no aguanta, o sea, hay que cambiarla, ¿no? Es una metáfora, ¿no?, la que estamos utilizando ahí, pero así es este proceso, mi hermano, así es este proceso. Entonces, si somos hijos, somos herederos y sufrimos juntamente con Él. Esta leve tribulación produce en nosotros, dice Pablo, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria en nuestras vidas. Y miremos y pongamos nuestra esperanza en el Señor solamente. Cierro con una pequeña oración, mis hermanos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Dios, gracias por la palabra que nos has hablado. Te pido que sea de bendición en cada uno de mis hermanos y que sea, Padre, de exhortación para ellos, para que podamos levantarnos, animarnos, seguir adelante en ese caminar que sabemos que no es nada fácil, que tiene muchas piedras, muchos tropiezos, Señor, que es difícil, pero que sabemos que es importante, que es un proceso, que es tú que tiene la autoridad y la soberanía sobre todo esto, Señor, pero que al final, Señor, el camino de la gloria que se manifieste será grande y de gran bendición en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Póngase sobre sus pies, hermanos, y vamos a orar por la ofrenda.